Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. Hoy vamos a hablar de la migración contra la gentrificación. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que de verdad ha generado muchísima conversación y debate, no solo en redes sociales, sino también en las mesas de café y en los noticieros de todo el mundo. Hablaremos de dos conceptos que a menudo se comparan y se confunden. La gentrificación, enfocándonos principalmente en la Ciudad de México, y la migración, enfocándonos principalmente en Estados Unidos. Mi intención hoy no es dar respuestas absolutas ni tomar partido por un lado, sino que exploremos juntos las diferencias, las similitudes y sobre todo los matices que existen detrás de cada fenómeno. Aunque nos centraremos en el contexto de América, es importante entender que esto ocurre en todo el planeta. La gentrificación está transformando ciudades como Barcelona, Lisboa o Berlín, donde el auge del turismo y la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo han disparado el costo de la vivienda. Paralelamente, la migración ha redefinido la demografía en países como Alemania, el Reino Unido y Suecia, generando debates muy intensos sobre la integración y las políticas fronterizas. Y hablando de esa migración, es verdad que a veces se dice que los migrantes no se esfuerzan por incorporarse a la cultura del país de acogida, ni aprenden el idioma ni las tradiciones. Sin embargo, hay un punto que a menudo se olvida, y es que los valores de muchos migrantes, especialmente los de Latinoamérica, son muy parecidos a los valores familiares, religiosos y del trabajo duro que se promueven mucho en Estados Unidos. La familia es lo más importante, la fe un pilar fundamental y el esfuerzo la única herramienta para salir adelante. Esto crea un vínculo cultural que, aunque no siempre se vea, está ahí en la base de todo. A lo largo de este episodio vamos a analizar la pregunta que ha estado flotando en el aire. ¿Es una comparación justa? He escuchado a algunas personas, especialmente a los que vienen de Estados Unidos y viven en Ciudad de México, decir con un tono un poco irónico, ahora ven cómo se siente, refiriéndose a la gentrificación y comparándola con la migración. Pero la pregunta que realmente quiero que nos hagamos es, ¿hay una equivalencia en la experiencia de un extranjero que se muda a la Ciudad de México y la de un migrante que cruza la frontera hacia Estados Unidos? Acompáñenme porque este episodio nos hará pensar un poco más allá de lo superficial y nos ayudará a entender mejor las complejidades de estos movimientos humanos. Para empezar, necesitamos tener muy claro qué significa cada término. No podemos comparar dos cosas si no las entendemos a fondo. La migración es un movimiento de personas de un lugar a otro, generalmente para establecerse en un nuevo país. En el contexto de Estados Unidos, cuando hablamos de migrante, la imagen que suele venir a la mente es la de alguien que cruza una frontera de forma irregular, o sea, de forma ilegal. Estas personas, que no solo son de México, sino de toda Latinoamérica e incluso de otros continentes, a menudo están huyendo de situaciones desesperadas. Los factores que empujan, por así decirlo, a estas personas de sus países de origen son la pobreza extrema, la violencia de pandillas, la inestabilidad política, la falta de acceso a la salud y a la educación o incluso desastres naturales. Por otro lado, los factores que las jalan hacia Estados Unidos son el sueño de una vida mejor, una vida más segura, la promesa de trabajos mejor pagados, el acceso a servicios básicos
y la oportunidad de dar un futuro a sus hijos. Emprenden en un viaje sumamente peligroso a pie, en tren o en vehículos improvisados, arriesgando sus vidas y las de sus familias. Por otro lado, la gentrificación es un proceso que afecta a los barrios de las ciudades. Ocurre cuando un área que tradicionalmente ha sido de clase trabajadora o de bajos ingresos, de repente se vuelve muy popular y atractiva para personas con mayor poder adquisitivo. Este proceso suele tener varias etapas. Primero llegan artistas, bohemios y estudiantes que buscan rentas bajas. Luego las constructoras y los inversionistas ven el potencial y comienzan a comprar propiedades. De repente, el barrio se llena de nuevos cafés, galerías de arte y boutiques. El problema es que el costo de la vivienda, las rentas y los servicios suben de manera tan dramática que los residentes originales, que llevan toda su vida ahí, ya no pueden pagar y se ven obligados a irse. En Ciudad de México, este fenómeno se ha acelerado y se ha vuelto muy visible con la llegada de muchísimos extranjeros, especialmente de Estados Unidos o Europa, que llegan con dólares o euros, con un salario mucho más alto que la del mexicano promedio. Entonces, un extranjero que llega a la Ciudad de México y un migrante que se va a Estados Unidos están haciendo lo mismo, mudarse a un nuevo país. Pero las circunstancias que rodean a cada uno son radicalmente diferentes. Y eso es lo que hace que la comparación sea tan polémica. Aquí es donde la analogía entre la gentrificación y la migración se desmorona por completo. El proceso de llegada y asentamiento para un extranjero que se muda a México y para un migrante que va a Estados Unidos es fundamentalmente distinto. Los extranjeros que llegan a México generalmente lo hacen de forma legal y segura. Toman un avión, tienen sus pasaportes en orden y en la mayoría de los casos viajan con un propósito de ocio o de trabajo a distancia. Pueden usar una visa de turista que les permite quedarse hasta 180 días o una visa de nómada digital que está ganando popularidad y les permite trabajar de forma remota para una empresa en su país de origen. Para obtener estas visas, a menudo solo se necesita demostrar solvencia económica, lo cual es sencillo para alguien que gana en dólares o euros y vive en México. También hay muchos jubilados que se instalan en lugares con un clima más cálido y un costo de vida mucho más bajo. En general, son personas con una estabilidad económica que les permite rentar un departamento en una zona de lujo, contratar servicios de limpieza o de transporte y consumir en negocios que los residentes locales ya no pueden costear. En contraste, la gran mayoría de los migrantes que van a Estados Unidos cruzan la frontera de forma irregular, sin documentos. Este viaje es una travesía llena de peligros. Piénsalo por un momento. Tienen que caminar por el desierto, enfrentar el riesgo de ser asaltados, secuestrados o extorsionados por grupos criminales y vivir con el miedo constante a ser detenidos y deportados. Es una travesía que no se hace por un capricho o por un cambio de aires, sino por una necesidad desesperada. Mientras unos llegan con una maleta de vacaciones y un billete de avión, otros lo hacen con el miedo en la mochila y sin nada más que la esperanza de un futuro mejor. Ahora entremos en un tema que es clave, la legalidad. Es común escuchar a algunas personas decir, si el proceso para conseguir una visa de trabajo es tan sencillo, ¿por qué los migrantes no lo hacen legalmente? La respuesta es que no es nada sencillo, sobre todo con el gobierno actual. Y lo que es aún más importante, no es accesible para todos. En teoría,
El proceso para obtener una visa de trabajo en México y en Estados Unidos es similar. Ambos requieren una cita, presentar papelería personal y de tu empleador, entregar evidencia de la oferta de trabajo y esperar una aprobación. Sin embargo, aquí está el obstáculo principal: los requisitos y las circunstancias. El tipo de trabajos para los que las empresas en Estados Unidos están dispuestos a patrocinar una visa son casi siempre para puestos profesionales de alto nivel: ingenieros, arquitectos, diseñadores o especialistas en tecnología. Son puestos que requieren una educación universitaria o una especialización que lamentablemente muchos migrantes no poseen. Para la mayoría de los migrantes que no tienen un título o una carrera específica, es casi imposible encontrar una empresa dispuesta a contratarlos de manera legal. Además, el costo para las empresas es muy alto, con tarifas de documentos, certificaciones y otros gastos que pueden ascender a miles de dólares. Esto hace que las empresas se lo piensen dos veces antes de iniciar el proceso, y por eso la oferta de visas es muy limitada. En el caso de un estadounidense que quiere trabajar legalmente en México, el proceso comienza con su empleador mexicano, que debe obtener una constancia de inscripción de empleador ante el Instituto Nacional de Migración. Con esa constancia, el solicitante puede tramitar su visa de residencia temporal en un consulado mexicano. Aunque los requisitos parecen similares en papel, la realidad socioeconómica de ambos lados hace toda la diferencia. Un estadounidense que busca un empleo en México generalmente tiene un nivel educativo, una estabilidad financiera y un acceso a recursos que le facilita cumplir los requisitos, a diferencia de la situación de muchos migrantes centroamericanos que no tienen nada de eso. La diferencia entre estos dos fenómenos también se ve reflejada en sus efectos en la cultura y la economía. En el caso de la gentrificación, no solo se trata de los precios del alquiler. Este proceso también transforma la identidad de los barrios. Las tiendas familiares de toda la vida, los mercados locales y las taquerías de la esquina, que son el corazón de la comunidad, son reemplazados por tiendas de lujo, cafeterías de especialidad y restaurantes de comida internacional que no reflejan la cultura local. Esto crea una sensación de pérdida para los residentes originales, que ven cómo su barrio se vuelve irreconocible y se convierte en un espacio diseñado para el consumo de los recién llegados. Los famosos nómadas digitales a menudo no se ven a sí mismos como gentrificadores, ya que su intención no es mala. Sin embargo, su presencia y su capacidad para pagar rentas mucho más altas es lo que provoca el aumento de los precios, sin que se den cuenta del impacto real que están causando en la comunidad. Por otro lado, los migrantes que llegan a un país a menudo se esfuerzan por mantener su cultura y sus tradiciones. Crean comunidades, abren pequeños negocios de comida típica y celebran sus festividades. De hecho, en muchos casos son ellos quienes enriquecen la cultura del país de acogida, aportando una gran diversidad culinaria y musical. Económicamente, los migrantes que trabajan en la economía informal o en empleos con salarios muy bajos usan el dinero que ganan para mantenerse y envían una parte significativa a sus familias en sus países de origen, a lo que se le conoce como remesas. Esto a su vez se convierte en un pilar económico fundamental para sus comunidades, aunque a menudo su contribución pase desapercibida. En última instancia, la gran diferencia entre la gentrificación en la Ciudad de México y la migración hacia Estados Unidos se reduce a una cuestión de elección versus necesidad. La gentrificación es, en gran medida, un acto de elección.
Las personas se mudan a México buscando una mejor calidad de vida, un clima más cálido y un costo de vida más bajo. Vienen porque pueden, porque su situación económica les permite aprovechar las oportunidades que un país en desarrollo ofrece. El problema es que al hacerlo desplazan a los locales, subiendo los costos de los alquileres y cambiando el tejido social de los barrios hasta un punto en el que sus habitantes originales ya no se sienten parte de él. Es un movimiento impulsado por un privilegio económico. La migración sin documentos, por otro lado, es un acto de necesidad y supervivencia. Las personas no huyen de sus países por una mejor calidad de vida, sino para salvar sus vidas. Buscan trabajo, a menudo en el campo, la construcción o los servicios, ocupando puestos que los ciudadanos del país de acogida no siempre quieren. Sus circunstancias son las de un viaje lleno de peligros, con la esperanza de poder enviar dinero a sus familias o de simplemente no morir. La gentrificación y la migración son dos fenómenos complejos, pero no son tan comparables. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir, ahora ven cómo se siente, podemos responder con una pregunta más profunda. ¿Crees que un acto de supervivencia es comparable con un acto de privilegio? La respuesta, al analizar los hechos, parece bastante clara. Ahora cuéntame tú, ¿qué otros ejemplos de gentrificación has visto en tu ciudad o país? ¿Qué impacto crees que tiene la gentrificación en la cultura local? ¿Crees que la migración tiene un impacto más positivo o negativo? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Hector. Nos vemos en el próximo episodio.